tomar el poder y que vea al país como un botín, no como una misión. Y uno dice, ¿hay salida para esto? ¿Quién puede ofrecer una luz en este laberinto en el que estamos metidos? Yo creo que las fuerzas democráticas que existen de izquierda a derecha tienen que sentarse a conversar y salir con una solución articulada. ¿Y cuál es esa solución articulada? ¿Por qué pasa? Porque unos no quieren irse, el otro tampoco quiere irse, el otro no quiere renunciar. ¿Es acaso la salida de todos y el empezar de cero la única vía que vemos? Yo no sé si siempre tiene que salir todos, ¿no? O sea, puede haber una fórmula de donde, por ejemplo, leemos una posibilidad de tener, por ejemplo, el tema de la reelección congresal, la posibilidad de tener el sistema de tener una bicameralidad, por ejemplo, que pueda dar espacios para que los políticos que sean buenos, porque no todos van a ser reelectos, sean posiblemente reelegidos, o sea, algún grado de continuidad para que le puedan dar esas salidas políticas, pero esas tienen que ser conversadas y con la seriedad del caso, sin insultarse, sin decirse pues derecha bruta y achorada, ni decirse al otro caviar, sin adjetivos, ¿no? Decir, oye, acá tenemos que salvar el Perú, antes que nada. Entonces sentémonos a conversar, nuestras diferencias las resolveremos después cuando entremos en campaña, pero hoy día resolvamos el tema Perú. Entonces hay que darle un marco institucional lo suficientemente sólido que proteja la existencia de los poderes del Estado como deben ser, ¿no? O sea, tiene que haber un buen Congreso, tiene que haber un buen poder ejecutivo y un poder judicial que funcionen adecuadamente y que la ciudadanía confíe, ¿no?, en ello, de que haber la salida democrática y que la situación económica no se agrave más, porque honestamente venimos con un problema que viene de afuera en gran medida, en buena parte, que viene pues por la guerra, después de la pandemia, el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Y que hoy día vamos a ver más gente pobre, porque los alimentos se van a encarecer a precios muy importantes, porque ha subido el fertilizante, porque la energía. Estaba leyendo un artículo de la exministra Fiorella Molinelli que advertía que eso es lo que viene, la carestía de alimentos. Exacto. Y eso va a afectar a estas poblaciones vulnerables que apenas están comenzando a salir de la pobreza, según el INEI, que acaban de decir que hay como hemos sacado de pobreza más o menos un 5% de la población, 1,5 millones de población más o menos, de personas, van a volver a regresar a la pobreza porque estamos no cuidando sus intereses. Más bien nos preocupamos de cómo vamos a salvar a Petroperú después del desorden que han generado estos malos gobernantes. Quería compartir con usted declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a propósito precisamente de los diálogos que hay que fomentar, el tratar de tener un país integrado y lo que él ha dicho respecto a los problemas mineros. Vamos a escuchar concretamente a uno de los conflictos mineros. Esto es lo que dijo Aníbal Torres. Vamos a escucharlo y luego seguimos conversando con Mercedes Arauz. Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega. Quiere que yo vaya allí, ¿no?, en donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar. No, pues, no. Por más que consideren ustedes que no soy inteligente, un poquitito de inteligencia debo tener. No. Y jamás he dicho que en la reunión última que se ha tenido con los miembros de la vicepresidencia de gobernanza, yo voy a estar presente. Jamás. Ok, le ha dejado la responsabilidad a la vicepresidencia de gobernanza, como lo ha llamado, pero le ha dicho a la comunidad que son secuestradores, que lo podrían secuestrar si va. Y ha dicho que ese es el único conflicto que queda y hoy Gestión publica que no, que los conflictos sociales van a reducir, y esto para todos ustedes, 650 millones el valor de la exportación minera y se ha identificado una cantidad de conflictos que es muchísimo mayor, 209 conflictos sociales en este momento. La mayoría, un número muy grueso, tiene que ver con el sector minero. Entonces no es un solo conflicto y el ministro no puede decir que no va a solucionarlo porque tiene miedo del secuestro o sí. ¿Cómo calificar la actitud de este premier? O sea,
el tema es que desde que comenzó este gobierno, ellos han usado la violencia y han dejado pasar los conflictos que sigan. O sea, pasó Pero eso es con un plan varias... premeditado, diría Mercedes. Yo ¿Usted creo cree que que sí. es un plan premeditado Yo creo que provocar? sí. Porque hay quienes dicen, no, pero esto es parte del plan, porque al final lo que se quiere es la nacionalización de los recursos Yo mineros. creo que sí, el argumento de la nacionalización siempre ha estado presente, el argumento de decir que los malos siempre son los empresarios, ahora resulta que son los comuneros. A ver, los comuneros yo creo que han cometido un grave error, se han metido y han tomado una propiedad privada porque ya ha habido una transacción previa muy anterior en la cual recibieron el justiprecio por sus terrenos, ¿no? Sin embargo, si hay un conflicto, hay procedimientos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Han sacado a todos los expertos en materia de solución de conflictos que había en la PCM y las han reemplazado con personas que han ido a azuzar inclusive a soliviantar a las poblaciones, ¿no? Y al ministro de Energía y Minas también, lo mismo, el Ministerio de Energía y Minas lo han desarmado completamente y bueno, es un ministerio que quiere simplemente ahora sigue insistiendo en hacer el daño a Petroperú que ya le hicieron, que hoy día el Estado ha tenido que sacar un decreto urgente, sea por 750 sí. millones de soles, Es un montón de que es dinero. un montón de dinero Para que pueda para explotar poder el lote, ¿no? importar combustible, porque no hay garantías que Claro. permitan hacerlo adecuadamente y bueno, nos quedaríamos sin combustible, pero es por el desastre que hicieron con el manejo y ahora quieren volver a insistir en eso y sacar al señor Campodónico, que por lo menos sabemos que es una persona honrada y que no va a ser Pero además, un ¿cuánto cabo, tiempo ¿no? tiene Campodónico en Petroperú? Apenas 2 o 3 semanas, o sea, miren, yo no puedo concordar en muchas de sus decisiones con el tema de hacer el proyecto de Talara, pero eso sé que es una persona ideológicamente diferente a mí, pero es una persona respetable y honrada. Entonces, quieren cambiar por gente que no va a tener esa responsabilidad. ¿Para qué? Para disque hacer que Petroperú sea independiente. Ha Entonces, estado de los dos pésimo. lados, desde el Ejecutivo, le ha tocado incluso pararse al lado de un presidente que renunció. Creo que lo hablamos en una entrevista anterior, esa era en ese momento la salida que usted planteaba. Corresponde a un presidente que ya ve que no, una situación de entrampamiento como esta, renunciar. Este presidente no lo va a hacer. No. Porque ya sabemos, podríamos tomarnos el resto del programa. Pero ¿qué debería o cómo puede encontrar la oposición una salida? Una salida constitucional y una salida respetuosa de las normas y una salida que sea bien recibida por la población, porque la población tampoco quiere al Congreso. Yo sé, pero creo que tenemos que entender que el Congreso es importante y un gusto ver a Richard Arce aquí, Sí, porque se ha era incorporado a la un mesa. gran amigo mío en el Congreso, con diferencias ideológicas inmensas, pero un gran cariño. Sí, de hemos amistad. incorporado a la mesa porque veníamos hablando del problema de Cotabambas. Además, Richard Arce no solamente ha sido congresista, sino que es candidato para ser gobernador en Apurímac y hemos conversado en otras oportunidades también de cómo conciliar la realidad de un país minero, ¿no?, con el beneficio de la población y evitar que esta sea la historia de siempre en el Perú, donde los malos son los empresarios, los buenos son los comuneros, pero al mismo tiempo a veces los malos también son quienes se rebelan y las víctimas de esa rebelión son quienes apuestan y ponen capitales y ponen acá muchos recursos para Y poder... generan trabajo y también. Generan empleo Hay también. muchos trabajadores Muy bien buenas afectados. noches. Buenas Gracias. noches, Mavila. Buenas noches, Meche. La dejo ¿Cómo terminar estás? la idea, Sí, Mercedes. y bueno, vuelvo a la idea. Creo que, hablando de que está aquí Richard, que cuántas veces hemos tenido debates fuertes entre nosotros, pero llegábamos a conciliar ideas, porque encontramos, porque yo reconozco en Richard un demócrata, ¿no? Una persona que es seria y demócrata, y varios de sus colegas en su bancada eran así. Entonces, sí podemos conversar, aunque podamos estar en posiciones diferentes, pero en una buena conversación con seriedad podemos rescatar el país. Hay que respetar la instancia del Congreso. El Congreso es muy importante porque es el balance del poder frente al Ejecutivo. Si no, el Ejecutivo se pasa por encima. ¿Cuántas cosas pueden haber pasado con los DUs que hizo el señor Vizcarra mientras no tuvo control? Nadie los ha controlado, ni siquiera ahora los han chequeado, y varios de ellos eran totalmente fuera del marco de la Constitución. Entonces, ¿En el interregno? En el interregno. Ese es el tipo de cosas que se necesita, tener esos balances, la fiscalización, tener la seriedad de hacer propuestas legislativas
en las cuales podemos coincidir en varios temas, porque a veces uno, de nuestra posición, no veíamos lo que, por ejemplo, la gente del grupo de Richard estaba viendo, y de repente, oye, es buena idea, metamos ese tema, y yo me sentaba a redactar con ellos capítulos, pedacitos de la legislación que significaran que habíamos concordado y pudiéramos aprobar. Eso es ponernos de acuerdo. Bueno, yo creo que hoy día podemos hacerlo, pero lo importante es que nos respetemos, no que nos pongamos etiquetas, vuelvo a decir, sino digamos con seriedad, nosotros que somos demócratas, de izquierda, de derecha, de centro, queremos salvar el país de esta mafia que está tomando el poder y que realmente es muy peligrosa porque nos está llevando a un gran despeñadero. Ha dicho algo muy grave, ha dicho una mafia que está tomando el poder. Y antes de darle la palabra tengo que cumplir con el corte comercial, pero volvemos con el excongresista y ahora candidato a gobernador Richard Arce también en esta mesa.